Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pablo Grajales Romero. Eh, en esta ocasión le voy a presentar cómo hicimos el proyecto de inteligencia artificial en Godot. Mi compañero de equipo es Alan Jair Rojas Armas y él hablará igual en unos momentos. Bueno, primero le voy a explicar todo lo que implementamos, las escenas y los nodos que tenemos aquí en pantalla. Primero tenemos el nodo principal, que lo llamamos main, que es donde nosotros vamos a desarrollar prácticamente lo que son los jugadores. Bueno, en este caso solamente es un jugador, y las 4 naves que representan a nuestros 4 agentes inteligentes. Tenemos un tilemap, que es para poder crear este tipo de mapa con los bloques y su respectivo collision shape y su sprite. Como puede ver, también tenemos un solo jugador, que es este de aquí, es el del centro, es un meteorito. Este va a ser el jugador que nosotros vamos a controlar mediante las flechitas del teclado. También tenemos, como puede observar, 4 naves. Cada uno de ellos va a perseguir a nuestro jugador. Y bueno, nuestro jugador tiene primero una collision shape, que es nuestra forma de colisión, como su nombre lo indica. Tiene un sprite para que le pusiéramos la forma, en este caso de meteoro. Y tiene 4 sensores, que está uno a la izquierda, uno arriba, uno abajo, uno a la derecha. Después de eso, tenemos también lo que vienen siendo las naves o nuestros enemigos, y solamente van a contar con un collision shape y un sprite para su forma y sus colisiones. Esto se repite con la nave 2, la nave 3, la nave 4, y también tenemos 4 timers. Estos timers los estamos utilizando para que a la hora de la persecución, digámoslo así, si no se los poníamos, lo alcanzaban demasiado rápido. Entonces lo que estamos haciendo es pausar el proceso para que le dé tiempo al jugador de evadir a sus enemigos, que son las naves. También tenemos en esta escena un fondo, que es un fondo, digamos, dinámico. Y también tenemos otra escena, que es un nodo de tipo control, en donde implementamos la interfaz o el menú de inicio. Esta va a ser nuestra presentación antes de entrar al juego como tal. Voy a reproducir la escena para que vea cómo funciona. Y como puede ver, se nos despliega esta ventana. Tenemos aquí el botón de jugar y el botón de salir, los integrantes del equipo, y lo que viene siendo el proyecto de introducción a la inteligencia artificial, que se basa en la implementación de algoritmos de búsqueda. Si le damos en jugar, directamente empiezan los 4 agentes a realizar sus búsquedas con los diferentes algoritmos. Y si no me muevo, vemos que primero llegan los agentes que basan su búsqueda en la posición del jugador, es decir, los algoritmos informados, como son la estrella y el greedy. Y por último, el último en llegar es el algoritmo primero en profundidad, es el más lento, y junto con el primero en anchura son los 2 algoritmos no informados que tardan más en alcanzar al jugador. Lo voy a reproducir una vez más. Y básicamente aquí me puedo mover y puedo ir desplazándome y huyendo de los agentes. Y si lo dejo quieto, pues podemos observar cómo van realizando la búsqueda. El que inicia, el que vemos que va subiendo y bajando y checando a los lados, es el primero en profundidad. Como, bueno, es este que se ve aquí. Y es el que llega al final. Bueno, profesor, iniciaré explicando el algoritmo A estrella. Antes de eso, vamos a recordar que el algoritmo A estrella es un
Algoritmo que emplea un método de búsqueda informado, es decir, conoce la ubicación de su destino. En este caso va a ser la ubicación del jugador y la conoce en todo momento. Vamos a empezar explicando las funciones que creamos para poder implementarlo. Y aquí tenemos primero las variables también que utilizamos para las funciones y para el código en general. Vamos a empezar con la función de celdas usadas. Esta función es muy simple. Lo que estamos haciendo es acceder a nuestro nodo main y de ahí estamos accediendo al tilemap, que recordando es donde tenemos nuestra definición de mapa, y estamos accediendo a esta variable que está en nuestro tilemap. Esta variable contiene la lista de la ubicación de todas las casillas usadas por el mapa y la estamos almacenando en nuestra variable celdas. Luego tenemos la función buscar jugador. Esta función está haciendo algo muy similar a la función anterior. La única diferencia es que estamos almacenando en esta variable de posición jugador, pues como su nombre lo indica, la posición de nuestro jugador es la que nos va a decir dónde está en sus coordenadas X y Y. Es por eso que la tenemos declarada acá arriba como un vector de 2 dimensiones. Luego tenemos también la función de distancia Manhattan. Esta es una función importante porque está recibiendo como argumento la posición de la nave 4, que en este caso es nuestro agente. Esta variable distancia la estamos inicializando como un vector de 2 dimensiones y la vamos a ocupar para obtener la distancia en X y la distancia en Y, que sería la resta de nuestra ubicación, o sea la nave, con la ubicación del jugador. Y esto lo estamos dividiendo entre 32 porque es nuestra distancia en recuadros, recordando que un cuadradito de los que definimos en nuestro tilemap tiene de ancho 32 píxeles. Entonces, lo que estamos retornando aquí es el simple teorema de Pitágoras. Estamos elevando al cuadrado y la distancia en X, estamos sumándole la distancia en Y, que también es al cuadrado, y le estamos sacando la raíz cuadrada, es decir, estamos obteniendo la hipotenusa de un triángulo. Esto porque estamos accediendo a su distancia, bueno, estamos obteniendo su distancia entre dos puntos. Entonces, como tal, esta es la distancia en línea recta desde la posición de la nave hasta la posición del jugador. Luego tenemos también la función heurística, que también recibe como argumento la posición de la nave. Esta función heurística es muy importante porque nos va a regresar el número de cuadros restantes para llegar al jugador, pero esto sería nuestro costo real, debido a que estamos haciendo, estamos tomando en cuenta no la distancia en línea recta, sino la distancia en recuadros en X y en Y, por así decirlo, ya que a diferencia de la distancia de Manhattan, es simplemente la distancia entre dos puntos, la distancia más corta. Y en la heurística estamos yéndonos por los catetos, por así decirlo. Por eso estamos haciendo la resta en X de la posición del jugador y la nave. Y bueno, obviamente en valor absoluto. Y también le estamos sumando el valor absoluto de las coordenadas en Y. Estamos retornando esta variable entre 32 debido a que estamos hablando de nuestros recuadros. Luego tenemos la función hijo derecha, que es básicamente una expansión a nuestro bloque de la derecha, de donde nos encontremos. Y lo que estamos haciendo aquí es inicializar la variable como un vector de 2 dimensiones y le estamos inicializando en 0. Después de eso estamos almacenándole la ubicación de la posible celda a expandirnos, que en este caso, como es a la derecha, tenemos que sumarle un 1, debido a que lo que estamos haciendo aquí es pasarlo a bloques, como ya lo había explicado. Como estamos hablando también de su coordenada en Y, no se le hace esta suma del más 1 porque solamente es hacia la derecha. En Y permanece igual. Luego tenemos aquí esta variable hijo, que es una variable auxiliar para pasarle la posible celda a expandir. Esta variable hijo la vamos a utilizar aquí abajito. Pero antes de eso tenemos que preguntar y bueno, comprobar si no está nuestro comprobador, o sea la celda
que no se encuentre dentro de las celdas ocupadas por el muro, por el tilemap. Si es así, entonces sí podemos realizar la expansión y hacemos que nuestro hijo en X se mueva 32 píxeles, es decir, un cuadrito. Luego estamos haciendo esta función que como tal es la función, bueno, de las más importantes para este método, porque es básicamente el corazón del algoritmo. Es donde le estamos planteando un costo al sumar la distancia Manhattan, que en este caso con parámetro de nuestro hijo, porque es el que estamos expandiendo, le estamos sumando esta distancia en línea recta más nuestra heurística, que es nuestro costo real. Entonces esta función está almacenando el costo de movernos ahí, a ese punto. O sea, de ese punto a nuestra meta. ¿Y qué estamos haciendo después? Pues estamos pasándole a la lista de costos, le estamos añadiendo este costo que acabamos de obtener aquí. Esto con la finalidad de obtener una lista que tenga los costos de nuestros hijos para posteriormente poder decidir cuál hijo es el que menos me cuesta y moverme ahí. Por eso aquí también tenemos que le estamos añadiendo a nuestra lista de hijos el nodo que acabamos de, bueno, la celda que estamos expandiéndonos a la derecha. Se le estamos pasando a esta lista de hijos. Y básicamente lo mismo hacemos con la función de hijo izquierda, hijo arriba, hijo abajo. Lo único que cambia es que pues para la izquierda, como ya sabemos, tenemos que restarle un bloque. Y hacia arriba, en este caso tenemos que restarle 1, recordando que hacia arriba tenemos un decrecimiento. Es decir, que si nos vamos hacia abajo, en Y estamos creciendo, tenemos que aumentarle un cuadrito. Es por eso que tenemos este más 1, menos 1, más 1 y menos 1 en cada uno respectivamente. Luego pasamos a esta función de evaluación. Esta función también es muy importante porque esta va a ser la encargada de decidir qué hijo es el que sale más barato de los que expandimos. Esto lo estamos haciendo con esta variable de costo mínimo. Este costo mínimo va a almacenar en primer lugar el primer valor de la lista de costos, por eso le estamos pasando el índice 0. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues estamos recorriendo en la lista, estamos recorriendo cada elemento y estamos evaluando si cada elemento es por así decirlo, comparando el costo de cada elemento para después almacenarlo en nuestro costo mínimo. Es decir, extraemos el costo mínimo de nuestros hijos. Y si la condición se cumple, pues la pasamos como costo mínimo en esta variable. También tenemos que después de almacenar este costo mínimo, tenemos que extraer su índice. Y esto lo estamos haciendo con nuestra función de find. Al buscarla en internet nos encontramos que necesitaba dos argumentos, no sabíamos exactamente cómo utilizarla. El primer argumento pues es lo que queremos, el valor que queremos encontrar, y el segundo es un 0. La verdad desconocemos por qué es exactamente este 0, pero es un argumento que debe de llevar para que funcione esto. Luego tenemos la función de A estrella, que estamos diciendo que si el número de hijos expandidos es mayor a 1, tenemos que obtener en esta variable el primer elemento, tenemos que obtener de la lista de celda actual el índice del costo mínimo. Y si esto no se llegara a cumplir, entonces tenemos que expandir. Tenemos que expandir y extraer el primer elemento de la lista de los hijos, por eso tenemos el índice 0 en esta parte. ¿Y qué vamos a hacer después? Pues se lo pasamos a la posible celda de expansión que comprobará si la expansión se puede realizar. Y después de esto tenemos que hacer la expansión arriba, expansión izquierda, abajo y derecha. Este orden no es muy relevante para este algoritmo porque, como ya sabemos, va a decidir de entre los hijos por cuál irse, siendo como referencia el costo más bajo. Luego tenemos la función ready, que va a ser la que se ejecuta una sola vez en nuestro código. Y lo que estamos haciendo con estas dos líneas de código es posicionar, digamos, en una posición inicial la nave en el mapa. Si le poníamos solamente el 32, nos pasaba que la nave quedaba, por decir, a la mitad del cuadrito, no quedaba bien posicionada. Y le estamos sumando otra mitad debido a que con esta otra mitad del 32 ya la ponemos en el centro de la celda. Es lo mismo para acá, solamente que estamos multiplicando por 17 cuadritos. Es decir, esta nave se encuentra
en la parte inferior izquierda debido a sus coordenadas. ¿Y qué estamos haciendo acá con setGlobalPosition? Pues simplemente le estamos pasando las coordenadas y con esta función le estamos moviendo a esas coordenadas. Y finalmente añadimos la ubicación a la celda de los hijos expandidos, que va a ser la inicial porque es en la celda que se encuentra, con esa va a empezar. Luego tenemos la función de processDelta, que es la función que se repite a lo largo de toda la ejecución del código en cada instante. Y estamos haciendo esta condición de que mientras el timer sea verdadero, que bueno, aquí tenemos la función del timer. El timer lo ocupamos para detener el proceso de búsqueda, ya que si lo desactivábamos el algoritmo iba muy rápido y bueno, la gente lo encontraba tan rápido que no era posible escapar de él. Lo que hacemos entonces es, primero que nada, obtener las celdas que se usan en nuestro tilemap, luego obtener la ubicación de nuestro jugador y hacemos la evaluación si nuestro primer elemento de los hijos es diferente a la posición de nuestro jugador, es decir, que todavía no lo haya encontrado, tenemos que implementar la función de aestrella. Después de eso le pasamos la lista de las expansiones posibles a la lista y hacemos la evaluación. Esta evaluación, como ya dijimos, va a decidir cuál es el hijo que nos cuesta menos y qué vamos a hacer después. Pues ese primer elemento de la lista se lo estamos pasando a la posición de la nave, con la finalidad de que lo mueva a esa posición, que es la posición con el hijo de menos costo. ¿Y qué hacemos aquí? Pues reiniciamos las listas para que haga otra vez el proceso. Y bueno, si esta condición no se cumple, es decir, que ya haya encontrado al jugador, entonces vamos a detener el proceso para que deje de buscar. Y básicamente eso sería todo de este algoritmo. Bueno, profesor, ahora voy a explicar el algoritmo greedy, que es muy similar al algoritmo a estrella. También es un algoritmo que emplea un método de búsqueda informado, es decir, que conoce la ubicación de su objetivo. Y pues es bastante similar al algoritmo a estrella, pero le voy a recalcar las diferencias. En este caso también estamos utilizando la función de celdas usadas, que ya vimos que solamente nos sirve para acceder a las celdas que ya están empleadas como muros en nuestro tilemap. Estamos también definiendo nuestra función buscar jugador, que estamos obteniendo básicamente la posición y coordenadas de nuestro jugador. Estamos también empleando la distancia de Manhattan, que esta es una de las diferencias del algoritmo, que solamente estamos considerando la distancia en línea recta. ¿De quién? Pues de la posición de la nave 1 hasta el enemigo, que en este caso es el jugador. Esto es lo mismo que en el anterior. También esta parte de las funciones de las expansiones a los hijos de la derecha, a la izquierda, abajo, arriba. Esto es también lo mismo que ya expliqué en el algoritmo anterior, exactamente igual. Y aquí viene, bueno, en estos también tenemos la diferencia de que la función ya no solamente es la suma de la distancia de Manhattan con nuestra heurística. Aquí está la diferencia real, es que solamente estamos tomando en cuenta la distancia de Manhattan desde el nodo que expandimos, que en este caso es el hijo, hasta el jugador. En el algoritmo de A estrella, recordando, aquí teníamos más el costo real, básicamente. Y solamente estamos haciendo esa observación. Tenemos la función definida solamente como la distancia de Manhattan, que sería nuestra función la que nos representa el costo. Luego de eso tenemos también la función evaluación, que es la misma que en el caso anterior. Estamos evaluando de los hijos expandidos cuál es el que tiene menor costo y estamos obteniendo ese elemento y su índice. Luego tenemos la función greedy. Esta función lo que está preguntando aquí es que si todavía tenemos elementos a expandir, si es mayor que 1, entonces vamos a hacer que el primer elemento sea igual. Este primer elemento, recordando, es el hijo más barato. Entonces le estamos pasando de la celda actual el índice del costo mínimo. Si la condición no se cumple, entonces tenemos que hacer que el elemento, el primer elemento, pase a ser igual al elemento del el primer lugar de la lista de celda actual. No sé si me explico.
Después de eso tenemos que hacer que la posible celda de expansión le estamos pasando nuestro primer elemento, recordando que es el que tiene el costo más barato, y estamos haciendo otra vez la expansión arriba, la expansión izquierda, expansión abajo y la expansión a la derecha. Este orden no importa si lo cambiamos, solamente es el orden en que está evaluando, digamos, la jerarquía de los lugares. Le está dando prioridad primero para arriba, luego a la izquierda, luego abajo y luego a la derecha. ¿Qué estamos haciendo en la función ready? Pues al igual que en el caso anterior, estamos primero posicionando la nave en un lugar del mapa. La estamos posicionando con set global position, le estamos pasando a dónde la vamos a mover. Con este set global position la movemos y estamos añadiendo a celda actual la posición de la nave, en este caso. Eso se hace solamente la primera vez. Luego tenemos la función que se repite a cada instante en el que el código está corriendo, que se está ejecutando. Y al igual que en el caso anterior, mientras el timer sea verdadero, que así lo definimos, entonces va a entrar aquí a buscar las celdas usadas del tilemap, a encontrar la posición del jugador y vamos a hacer la evaluación. Si todavía no encontramos al jugador, que es lo que quiere decir esto, entonces tenemos que buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? Implementando la función greedy, haciendo después que almacenamos la lista de los hijos en la lista de celda actual. Después de eso hacemos la evaluación de los hijos para ver cuál es el de menor costo. Y después de eso tenemos que pasarle ese primer elemento, esa ubicación del primer elemento, se la pasamos a la posición de la nave 1. ¿Esto para qué? Pues para que con set global position la movamos a ese lugar, es decir, al lugar donde está nuestro hijo más barato. Y después de eso reseteamos la lista de costos para que cada vez que se mueva el jugador tengamos que reiniciar la búsqueda. De otra forma, si esto no se cumple, es decir, que ya haya encontrado al jugador, tenemos que detener el proceso de búsqueda. Y esto se hace con setProcess con el argumento de false. Y básicamente es todo lo que hace este algoritmo, muy parecido al anterior, solo que recordando que este solamente toma en cuenta la distancia en línea recta, que en este caso es nuestra distancia de Manhattan. Bueno, ahora voy a explicar también el algoritmo que implementamos en nuestra nave número 3, que es el algoritmo de búsqueda primero en anchura. Este algoritmo es uno de los que emplean un método no informado, es decir, no saben dónde se encuentra a priori el jugador, y pues voy a proceder a explicarlo. Aquí primero tenemos nuestra definición de variables que pues vamos a explicar a medida de que avancemos en nuestras funciones. La función celdas usadas pues es la que venimos trabajando, la que hemos venido trabajando en los anteriores códigos también, que como ya dijimos estamos obteniendo los bloques usados del mapa en esta ruta y lo estamos almacenando en celdas. Luego el de buscar jugador también ya lo hemos usado, estamos almacenando en la variable de posición jugador la posición como tal de nuestro jugador. En buscar nave estamos igual accediendo a la posición de la nave y le estamos almacenando en nuestra posición de nave 3. En hijo derecha también ya se explicó. Lo que estamos haciendo básicamente es comprobar que nos podamos mover a la derecha y de ser así pues nos movemos en un bloque que equivale a 32 píxeles y pues al final de cuentas esta función es lo mismo que esta y que las demás de hijo arriba, hijo abajo, a diferencia de que a la izquierda tenemos que restar 1, arriba tenemos que restar también 1 para movernos y para abajo tenemos que sumar 1 porque las y van positivas hacia abajo en este caso del software. ¿Qué estamos haciendo con esta búsqueda, función búsqueda en anchura? Bueno, estamos diciendo que si el número de nodos es mayor a 0, es decir, que hay por lo menos uno que podamos expandir, vamos a almacenar en nuestro variable de primer elemento de los nodos a expandir, pues el elemento que está en el índice 0 de los nodos a expandir. ¿Y qué estamos haciendo acá? Lo estamos almacenando en la posible celda de expansión, porque este elemento es el que ya obtuvimos de acá, de los nodos a expandir.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos moviéndonos o moviendo nuestro agente a esta posible celda de expansión que anteriormente la igualamos al primer elemento de los nodos a expandir. Y al hacer esto, tenemos que evaluar el hijo de arriba, el hijo de la izquierda, el hijo de abajo y el hijo de la derecha. Este es el orden que nosotros definimos. Es decir, que primero va a irse hacia arriba como prioridad, después se va a ir a la izquierda, después abajo y después a la derecha. Está haciendo un sentido antihorario. ¿Y qué vamos a hacer aquí al final? Pues tenemos que eliminar el elemento que ya expandimos, por eso le ponemos este pop. En la función ready es la que solamente se repite una sola vez, y al igual que en los otros códigos tenemos que poner la nave en una celda específica. Esta celda específica corresponde, este 29 es de 29 bloques, que estamos multiplicándola por 32, cada bloque es de 32, y para que quede en medio le estamos sumando 16 básicamente. Entonces esta nave está ubicada en la esquina superior derecha, que es esta coordenada de aquí en X y esta coordenada de aquí en Y. ¿Qué estamos haciendo con el set global position? Pues simplemente estamos moviendo la nave a esa ubicación que ya definimos. Esto solamente se hace la primera vez. Luego estamos añadiendo la posición a los nodos que vamos a expandir. Y también tenemos que añadirla a las celdas visitadas. También tenemos que hacer que nuestro primer elemento de los nodos a expandir sea la posición donde está ubicada la nave, porque es el primer lugar de donde va a empezar a expandir, por eso se lo tenemos que añadir a esta variable. Luego tenemos que hacer que la posición del jugador anterior sea igual a la posición del jugador. Esto básicamente es porque lo vamos a ocupar más adelante en la función processDelta. Esta función processDelta es la que se repite en cada instante de tiempo, y aquí es donde estamos ocupando la mayor parte de las funciones que definimos previamente acá arriba. Como puede observar, estamos haciendo esta condición del timer. El timer lo estamos ocupando para controlar el proceso de búsqueda, ya que si no lo usábamos, la búsqueda se realizaba de forma muy rápida y no era posible, pues prácticamente ganar. Entonces, mientras el timer sea verdadero, que es verdadero, vamos a ocupar esta función para obtener las celdas que ya usamos, las extraemos del tilemap, y luego ejecutamos también la de buscar jugador para obtener la posición del jugador. Lo que estamos haciendo aquí es preguntar si la posición del jugador es igual a la posición del jugador anterior, y si esto es verdadero, entonces entramos a esta parte. Esta parte nos está diciendo que si el primer elemento de los nodos a expandir es diferente de la posición del jugador, es decir, que no esté la nave encima del jugador, entonces vamos a continuar haciendo la búsqueda en anchura, porque no tiene caso que una vez que la nave haya encontrado al jugador, siga realizando la búsqueda. Por eso hacemos esto. De otra forma, o por el contrario, si la posición es la misma, entonces si el primer elemento es igual a la posición del jugador, entonces vamos a detener el proceso, porque ya habrá indicado esta condición que encontró el agente al jugador y se encuentra en esa posición. Luego tenemos que, de otra forma, si la posición del jugador es diferente de la posición del jugador anterior, vamos a hacer que la posición de la nave 3 almacene el primer elemento de los nodos a expandir, y vamos a reiniciar las listas de celdas visitadas y nodos a expandir. Esto porque cada vez que nos movamos va a tener que reiniciar el proceso de búsqueda, por eso estamos reseteando las listas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a poner como nuestro elemento de los nodos a expandir, le vamos a poner la posición de la nave 3. Luego hacemos la igualación de la posición del jugador anterior con la posición del jugador, y por último hacemos que el timer igual a false. Esto lo que está haciendo pues es básicamente que el agente nos busque en cada instante de tiempo.
Si el agente no se encuentra, el proceso se detiene. Si no nos ha encontrado, nos sigue buscando. Y cada vez que nosotros tecleemos en nuestro jugador para movernos, va a resetear las listas para que vuelva a iniciar la búsqueda a partir del movimiento que ya hicimos. Y esto lo dedujimos porque si nosotros no hacíamos esto, por ejemplo, podríamos estar moviéndonos hacia un nodo que el agente ya hubiese expandido y el agente iba a seguir con su búsqueda. En este caso va de derecha a izquierda a la búsqueda. Entonces, sin este reseteo por cada vez que nos movamos, el agente iba a seguir su búsqueda hacia la izquierda sin importar que nosotros ya nos hubiéramos posicionado en algún nodo ya expandido. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es que el agente vuelva a iniciar la búsqueda cada vez que nosotros tecleemos para que el jugador se mueva. Y pues estamos ocupando en este caso el timer 3 para controlar también el tiempo en el que realiza este proceso. Cabe mencionar que los algoritmos de búsqueda no informados, como lo son el primero en anchura y el primero en profundidad, tardan considerablemente más en encontrar al jugador debido a todo el recorrido que tienen que hacer los agentes para poder encontrarlo, a diferencia de los algoritmos informados como el greedy y la estrella, que esos ya van evaluando el costo de los hijos y de ahí van decidiendo a cuál hijo moverse a partir de eso, pero porque ya tienen una guía sabiendo a priori la posición del jugador, entonces llegan muchísimo más rápido, es más efectivo, y esto se puede observar en el funcionamiento cuando se ejecuta el juego. Bueno, profesor, ahora, bueno, ya por último, voy a explicar el algoritmo de la búsqueda primero en profundidad. Este algoritmo pertenece a los que emplean un método no informado, es decir, que no conocen dónde está el jugador, su objetivo. Entonces, empezamos aquí definiendo las variables que vamos a implementar en cada función. Esta función ya la hemos venido trabajando con los algoritmos anteriores. Estamos obteniendo la ubicación, las coordenadas en X y en Y, de los muros que están en nuestro mapa. Es decir, cada uno de estos bloques tiene una ubicación, una coordenada en X y en Y, y las estamos almacenando en nuestra variable de celdas, que es una lista. Luego tenemos la misma función de buscar jugador, que estamos obteniendo la posición del jugador, la almacenamos en esta variable. Y aquí también tenemos nuestras expansiones, que en este caso empezamos con hijo derecha, que está recibiendo como parámetro la celda actual, que es donde se encuentra. ¿Y qué estamos haciendo? Primero, esta variable la estamos inicializando como un vector de 2 dimensiones, inicializando en 0,0. Esta variable nos ayuda a saber si colisionamos o no al movernos. Es por eso que la ocupamos aquí en X, que es hacia la derecha, que le estamos sumando un 1. Y en Y permanece igual porque estamos en la función de la expansión a la derecha. ¿Y qué estamos haciendo? Retornando precisamente esta variable. Lo mismo hacemos con hijo izquierda, hijo arriba, hijo abajo. Lo único que cambia es que pues para la izquierda le restamos un bloque para que se mueva. Hacia arriba le restamos 1 también. Y hacia abajo le sumamos un bloque. Después de esto tenemos la función como tal de búsqueda en profundidad. Aquí lo que estamos haciendo es evaluar si, bueno, recordando, hijo arriba recibe como parámetro la celda actual, que es una ubicación. Entonces lo que estamos haciendo aquí es preguntar si esa ubicación no se encuentra dentro de las celdas ya ocupadas, es decir, dentro de esas ubicaciones ya existentes y ocupadas por el muro. Y además elijo hacia arriba también con el parámetro de la celda actual no se encuentra en los visitados. Solamente si se cumple esas condiciones vamos a hacer la expansión en este orden. Primero hacia arriba con esta condición y a la celda actual en Y pues nos movemos hacia arriba, ¿no? Con un menos 32, que recordando esto es la distancia de la longitud de nuestro bloque. Luego hacemos lo mismo pero hacia la derecha con un 32. Luego lo mismo pero hacia abajo y lo mismo hacia la izquierda.
Después de esto, hacemos que con este set global position estamos moviendo la nave a la celda actual en ese momento. Y más adelante acá tenemos algo interesante, que es que nos dimos cuenta que a la hora de implementar este algoritmo el agente se quedaba digamos, atorado en ciertas partes del mapa porque no podía salir. Entonces decidimos implementar una variable que se llama historial, que nos va a almacenar los lugares por donde ha pasado, y en base a eso vamos a regresarnos los lugares necesarios para poder salir de ese, digamos, callejón sin salida. Esto lo hacemos con nuestra variable historial y con nuestro contador. Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es que se regrese unas celdas para poder salir de ahí. En nuestra función ready, que es la que se repite una sola vez, o bueno, más bien la que solamente se ejecuta una vez al inicio, estamos posicionando nuestra nave en un sector del mapa. Estamos con set global position, le estamos llevando a ese lugar. Después estamos pasándole esa posición a la variable de celda actual. Después inicializamos la variable auxiliar, que es nuestro map post, la inicializamos en X y en Y. Y agregamos las coordenadas al listado de visitados con este append. También estamos añadiendo la ubicación de la celda actual, como dijimos, al historial. Esto para llevar una secuencia de los lugares visitados para podernos regresar. Y en la función de process delta, que es la que se repite continuamente a lo largo de la ejecución del código, lo que estamos haciendo es que mientras el timer esté en verdadero, que lo inicializamos en verdadero, va a entrar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener las celdas usadas por el tilemap. Estamos obteniendo la ubicación del jugador. Estamos ahora evaluando si no se ha movido el jugador, y si no se ha movido, entonces tenemos que preguntar si la celda actual es diferente de la posición del jugador, es decir, que todavía no se ha encontrado. Entonces realizamos la búsqueda en profundidad. De lo contrario, si ya se encontró, detenemos el proceso de búsqueda, es decir, la nave se detiene y se cancela el proceso. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y de lo contrario, si el jugador se mueve, entonces aquí tenemos que reiniciar las listas para poderlas ocupar otra vez y que se inicie una nueva búsqueda. Y básicamente eso es lo que hace nuestro algoritmo. Bueno, ya para finalizar, le voy a mostrar un poco de cómo es el proyecto ya en sí. Tenemos aquí nuestra pantalla inicial y todo esto, que ya lo vimos en un principio. Le voy a dar en jugar y vamos a ver cómo se comportan los agentes. Del lado izquierdo vamos a tener los que son de tipo informado y del lado derecho los no informado. Vamos a ver que los del lado izquierdo llegan primero que los del lado derecho debido a su tipo de búsqueda, que es más eficaz. Vemos como el que empieza acá, que vamos viendo que hace como una búsqueda por expansión, que es el primero en anchura, bueno, se asemeja mucho a una onda expansiva, así lo relaciono yo. Y que vemos aquí que llega al final está haciendo una búsqueda primero en profundidad con el sentido que nosotros le dimos, que primero vaya hacia arriba, luego vaya hacia la izquierda, luego vaya hacia abajo, luego vaya a la derecha. Es como su prioridad de búsqueda. Y los otros que inician del lado izquierdo simplemente van expandiendo sus hijos, decidiendo cuál es el de menor costo, se mueven a ese, vuelven a expandir, deciden cuál es el de menor costo, se mueven a ese, vuelven a expandir y hacen lo mismo los dos, con la diferencia de que están tomando una función de costo distinta. Uno solamente, la estrella, es el que toma la función como la distancia real y la distancia más corta, como la suma de eso, y el greedy solamente como la distancia en línea recta.